En las complejas y fascinantes corrientes del gnosticismo, hay una figura que ocupa un lugar central, la mónada, también llamada el Uno, el Absoluto, el Padre Primigenio o incluso la profundidad. Este ser supremo es concebido como el origen de todo, un principio eterno e inaccesible, del que emana toda la realidad. En algunos textos gnósticos, también se le conoce con nombres como Ainteleos, el león perfecto, Vitos, la profundidad, o Proarch, antes del principio, nombres que reflejan su naturaleza indescriptible y su carácter incognoscible. Uno de los textos que más bellamente describe a esta mónada es el Apócrifo de Juan, un escrito gnóstico del siglo II. Allí se dice que la mónada es una monarquía sin nada por encima, un ser invisible, incorruptible, que habita en una luz tan pura que ningún ojo puede contemplar. No es correcto llamarlo simplemente Dios, porque está más allá incluso de ese concepto. No tiene necesidad de nada ni depende de nadie, porque en el todo existe. Es, en sí mismo, la perfección absoluta. La idea de la mónada tiene raíces en la filosofía griega. El término proviene del griego monas, que significa unidad, y fue adaptado por los pensadores gnósticos al contexto espiritual y cristiano. Filósofos como Pitágoras y más tarde Plotino también reflexionaron sobre este principio primero, esta unidad pura de la que todo emana. Entre los gnósticos cristianos, como el influyente maestro Valentín, se enseñaba que la mónada es la fuente de un vasto y luminoso reino espiritual llamado el pleroma, la plenitud de la divinidad. Desde este principio perfecto emanan, como ondas de una fuente, distintas entidades espirituales conocidas como eones. Estas emanaciones, que algunos cuentan como 30 y otros como 365, según el maestro Basílides, se organizan en una jerarquía. Cuanto más lejos están del uno, más imperfectas se vuelven. Dos de estas figuras destacan entre los eones: Jesús, que permanece cerca del Padre, y Sofía, la sabiduría, cuya caída marca un momento crucial en esta cosmología. Es a raíz del error de Sofía que se origina el mundo material, con toda su imperfección y separación del plano divino. Algunos sistemas gnósticos, especialmente los influenciados por Valentinio, introducen la figura del demiurgo, un ser inferior que crea el mundo físico. Este demiurgo es a veces identificado con el Dios del Antiguo Testamento, YHWH, pero en estos relatos no es el verdadero Dios supremo, sino un ser más bajo, ciego a la realidad superior de la mónada. Uno de los primeros en hablar de la mónada en un sentido similar fue Monoimo, un pensador cristiano árabe del siglo II. Según él, esta unidad primordial creó a los dioses menores o elementos que constituyen el universo, un concepto que recuerda al sistema de emanaciones de los eones. En la filosofía pitagórica, que influyó mucho en estas ideas, también encontramos a la mónada como el origen de todo. De ella nace la díada, la dualidad, de la díada los números, luego los puntos, las líneas, y así se construye el mundo. Más tarde, filósofos neoplatónicos como Plotino y Porfirio criticaron fuertemente estas ideas gnósticas, especialmente su forma de tratar al uno como algo que puede fragmentarse o degradarse. Y por último, existe una curiosa historia sobre un joven llamado Epífanes, a quien se creyó erróneamente líder de una secta gnóstica centrada en la mónada. Es probable que esta historia naciera de un malentendido. El término Epipans en griego significa distinguido, y no era un nombre propio, sino un elogio que pudo haberse malinterpretado con el tiempo. El monismo es una forma de ver la realidad que apuesta por la unidad por encima de la multiplicidad. La palabra viene del griego monos, que significa uno o único, y esa idea de unidad está en el corazón del pensamiento monista. En lugar de concebir el mundo como hecho de muchas cosas separadas, el monismo sugiere que, en el fondo, todo proviene de una sola fuente, o incluso que todo es una sola cosa. Ahora bien, esta noción de unidad puede entenderse de distintas maneras, y eso ha dado lugar a diferentes tipos de monismo a lo largo del tiempo. Hay una corriente, por ejemplo, conocida como monismo prioritario, que sostiene que aunque parezca que existen muchas cosas en el mundo, todas se derivan de una realidad fundamental que es distinta de ellas. Un ejemplo clásico de esta visión es el neoplatonismo, donde todo lo que existe emana del uno, una fuente suprema que está más allá de cualquier forma o nombre. En este enfoque, solo ese uno es realmente fundamental,
mientras que todo lo demás es secundario o derivado. Otra forma de monismo es el llamado monismo existencial, que lleva la idea de unidad aún más lejos. Según esta perspectiva, en un sentido estricto, solo existe una sola cosa, el universo. Todo lo demás, los objetos, las personas, los pensamientos, no serían más que formas de dividir artificialmente esa unidad total. Desde este punto de vista, la multiplicidad es solo una ilusión o una convención útil para navegar el mundo. También está el monismo de sustancias, que propone que, aunque haya muchas cosas en apariencia, todas están hechas de la misma sustancia o realidad última. Esa sustancia puede interpretarse de distintas formas, para algunos es materia, para otros es mente, o incluso algo más fundamental que ambas. Lo esencial aquí es que, debajo de toda la diversidad del mundo, hay una única esencia que lo sostiene todo. Hay, además, versiones más matizadas del monismo. Una de ellas es el llamado monismo de doble aspecto, que intenta resolver la vieja cuestión de cómo se relacionan la mente y el cuerpo. Esta postura sugiere que lo mental y lo físico no son cosas separadas, sino dos caras de una misma moneda. No hay dos realidades distintas, sino una sola que puede percibirse desde dos ángulos diferentes. Otro enfoque interesante es el monismo neutral, que propone que la realidad última no es ni mental ni física, sino algo más fundamental que todavía no podemos describir del todo. Tanto la mente como la materia serían manifestaciones diferentes de una esencia que, en sí misma, es neutral. El término monismo ha tenido distintas definiciones. En un sentido más amplio, se considera monista cualquier filosofía que defienda que todo tiene un origen común, una fuente única de la que proviene todo lo demás. Pero también hay una definición más estricta, que exige no solo un mismo origen, sino también una misma sustancia o esencia en todo lo que existe. Aunque el monismo es un término que suele utilizarse dentro de la filosofía occidental, especialmente en debates sobre la relación entre mente y cuerpo, también se ha aplicado a varias tradiciones religiosas y espirituales. Por ejemplo, en el hinduismo, ciertas escuelas como el Advaita Vedanta han sido vistas por estudiosos occidentales como formas de monismo absoluto, por su enseñanza de que solo Brahman, la realidad última, es real, y todo lo demás es ilusión, MY. Algunos investigadores, como Philippe Renard, advierten que esta es una interpretación muy occidentalizada que tal vez no capta del todo el espíritu intuitivo y no dual de estas enseñanzas. El monismo materialista tiene sus raíces en los primeros filósofos griegos, conocidos como los presocráticos, que se dedicaron a buscar el principio fundamental del universo, el arjé. Para ellos, todo lo que existe tiene una causa material básica. Por ejemplo, Tales de Mileto pensaba que la base de todo era el agua, Anaxímenes creía que el principio era el aire, y Heráclito, por su parte, veía el fuego como la esencia primordial. Cada uno de estos pensadores trataba de desentrañar el misterio de lo que da origen a todo lo que percibimos, y su visión de la naturaleza estaba impregnada de una profunda admiración por los elementos naturales. Más tarde, Parménides propuso una visión radicalmente diferente. Él describió el mundo como un uno inmutable, sin cambio ni división. Para Parménides, lo que percibimos como el mundo en movimiento no es más que una ilusión. Su discípulo Zenón de Elea fue quien más desarrolló esta idea, creando sus famosas paradojas, como la de Aquiles y la tortuga, para demostrar que el tiempo, el movimiento y el espacio son ilusiones y que en realidad, todo es uno y lo mismo. Siglos después, el filósofo Baruch Spinoza presentó una visión igualmente fascinante y profunda sobre el monismo. Spinoza decía que Dios y la naturaleza son la misma cosa, un principio único que lo engloba todo. Ya que todo es manifestación de una única sustancia, y no pueden existir sustancias separadas con atributos diferentes. En otras palabras, lo divino está presente en todo, en cada rincón del universo, y esa unidad es lo que da sentido a todo lo que existe. El concepto de monismo también fue clave en la filosofía india y en las enseñanzas del Vedanta, donde se ha debatido y reflexionado profundamente sobre la naturaleza de la realidad desde tiempos del Rig Veda. En el siglo XVIII, el filósofo Christian von Wolff introdujo el término monismo en Occidente, al referirse a teorías que buscaban superar la separación entre cuerpo y mente y explicar todos los fenómenos a partir de un principio unificador. Esta idea de unidad,
que niega las divisiones artificiales que hacemos entre las diferentes partes de la realidad, se convirtió en un tema recurrente en la historia de la filosofía. En el siglo XVII, René Descartes planteó el famoso problema mente-cuerpo, que abordaba la relación entre la mente, o conciencia, y la materia, el cerebro. Descartes defendió una postura dualista, según la cual mente y cuerpo son dos sustancias separadas. Esta visión fue desafiada por pensadores posteriores, tanto en Occidente como en las tradiciones filosóficas de Oriente, como la filosofía aviceniana en el mundo islámico, y las diversas corrientes de pensamiento en la India. El monismo también encontró su espacio en las teorías de la identidad absoluta de Hegel y Schelling, quienes argumentaron que todo lo que existe es una manifestación de un único principio universal. El término monismo se expandió para referirse a cualquier teoría filosófica que sostuviera que todo lo que existe proviene de un único principio unificador, una sustancia o esencia común. Con el advenimiento de la filosofía analítica a principios del siglo XX, el monismo comenzó a perder popularidad. Filósofos como Rudolf Carnap y A. J. Ayer, firmes defensores del positivismo lógico, ridiculizaron muchas de las discusiones filosóficas sobre el monismo, considerándolas como misticismo o especulación sin sentido. A pesar de esto, el monismo no desapareció. El problema mente-cuerpo, que originalmente parecía una cuestión filosófica abstracta, volvió a ser relevante con el auge de la psicología social y otras disciplinas que buscan entender cómo interactúan la mente y el cuerpo. En la actualidad, el monismo moderno se expresa a través de la tesis de la identidad, que postula que la mente y el cerebro no son sustancias separadas, sino dos manifestaciones de una única realidad. Así, el monismo sigue siendo un tema importante y fascinante en la filosofía contemporánea, especialmente en el campo de la filosofía de la mente, donde filósofos siguen debatiendo si la mente y la materia son lo mismo, como el monismo propone, simplemente diferentes formas de una misma esencia. El concepto de monismo es una corriente filosófica fascinante que propone que, por debajo de la aparente diversidad de la realidad, todo lo que existe se puede reducir a una única sustancia o principio. Aunque puede parecer simple a primera vista, el monismo se manifiesta de formas bastante variadas, con distintas interpretaciones y matices que lo enriquecen. Uno de los enfoques más comunes del monismo es el monismo de sustancias, que sostiene que la pluralidad de sustancias que vemos en el mundo, como el agua, el aire, el fuego o la materia, no es más que diferentes manifestaciones o apariencias de una sola sustancia fundamental. Esta perspectiva nos invita a pensar que, por debajo de las muchas formas que toma la materia, existe una esencia común que las conecta a todas. Luego tenemos el monismo atributivo, que no pone el foco tanto en las sustancias, sino en los atributos de las cosas. En lugar de ver las sustancias como diversas, esta visión sostiene que, independientemente de cuántas sustancias existan, todas comparten un único tipo último de propiedad. Así, lo que parece ser diferente entre las cosas no es más que una variación de algo fundamental que las une. Por otro lado, el monismo epistemológico se refiere a la idea de que todo lo que podemos conocer, pensar o observar, por muy complejo que sea, interactúa dentro de un mismo sistema conceptual. Aunque nuestras percepciones del mundo sean variadas y detalladas, en última instancia todas están conectadas por un marco común de comprensión. Existen también visiones más específicas, como el monismo parcial, que afirma que dentro de un determinado ámbito del ser, aunque pueda haber muchas cosas, todas ellas son variaciones de una sola sustancia. Y el monismo de existencia, que va aún más lejos, defendiendo que, en última instancia, solo existe un único objeto concreto que da sentido a todo lo demás, conocido en algunas tradiciones filosóficas como el uno o la mónada. Otro tipo de monismo es el monismo prioritario, que establece que el todo es anterior a sus partes. Según esta visión, aunque el mundo esté compuesto por muchas partes, estas partes dependen de un todo superior e integrado que les da existencia y coherencia. En el terreno de las propiedades, el monismo de propiedad sostiene que todas las propiedades de los objetos son de un solo tipo. Por ejemplo, puede argumentar que solo existen propiedades físicas en el universo, dejando de lado cualquier tipo de propiedad no material. De forma similar, el monismo de género defiende que existe una categoría superior que lo engloba todo, como el concepto del ser, que subsume todas las realidades particulares. Las ideas monistas no son las únicas en la filosofía, y hay teorías que contrastan con ellas.
Una de ellas es el dualismo metafísico, que plantea que existen dos sustancias irreconciliables, como el bien y el mal, o el mundo espiritual y el material. Pensadores como los gnósticos o los maniqueos defendían que estas dos realidades eran opuestas y no podían unificarse. En otro extremo, el pluralismo metafísico sostiene que no hay una única sustancia, sino que existen tres o más realidades fundamentales. Esta visión da cabida a una mayor diversidad en el universo, sin reducir todo a un principio único. Por otro lado, el nihilismo metafísico niega que haya cualquier tipo de realidad fundamental. Según el nihilismo, no existen sustancias, propiedades ni objetos concretos que podamos identificar de forma coherente. En lo que respecta a la filosofía moderna de la mente, el monismo se divide en tres grandes categorías que exploran la relación entre la mente y la materia. El monismo idealista o mentalista sostiene que lo único que existe es la mente o el espíritu, y todo lo demás es una manifestación de la conciencia. En contraste, el monismo neutral cree que la realidad última es de naturaleza neutral, lo que significa que puede ser tanto mental como física, dependiendo de cómo la percibamos o estudiemos. El monismo materialista, por su parte, sostiene que lo único que realmente existe es el mundo material. Según esta visión, la conciencia emerge de la interacción con la materia, y todo fenómeno mental tiene una base física. Dentro de esta corriente, el materialismo eliminativo va más allá al afirmar que las cosas mentales, como pensamientos y emociones, no existen realmente, sino que son solo ilusiones que nos creamos para interpretar nuestra experiencia. Por otro lado, el fisicalismo reduccionista considera que las cosas mentales sí existen, pero son en última instancia solo una forma de materia. Finalmente, existen algunas posturas que no encajan del todo en estas categorías tradicionales. El funcionalismo, el monismo anómalo y el monismo reflexivo son ejemplos de teorías que ofrecen una visión más flexible, sin adherirse estrictamente a la idea de que todo debe reducirse a una única realidad. Como puedes ver, el monismo es una corriente filosófica rica y diversa, que no solo busca responder a preguntas sobre la naturaleza de la realidad, sino que también invita a cuestionar nuestras percepciones y concepciones del mundo. Los filósofos presocráticos, esos pensadores que precedieron a Sócrates, jugaron un papel fundamental en la historia de la filosofía al intentar desentrañar los principios más básicos de la realidad. Al ser tan antiguos, muchos de sus escritos no han llegado hasta nosotros de forma completa, por lo que debemos reconstruir su pensamiento a partir de fragmentos y de las interpretaciones de otros autores. A pesar de las limitaciones de la información, estos pensadores son conocidos por sus contribuciones al monismo, que, en esencia, busca entender el mundo como algo unificado, como si todo lo que existe estuviera relacionado con un único principio o sustancia. Tales de Mileto, uno de los primeros presocráticos, sostenía que el principio fundamental de todo lo que existe era el agua. Para él, todo en el universo se originaba y se explicaba a partir de este elemento. Tales veía el agua como la esencia de la vida, una sustancia capaz de transformarse en diferentes formas, como el vapor, el hielo o el agua líquida, lo que le permitía explicar la multiplicidad de la realidad. Anaximandro, discípulo de Tales, dio un paso más allá en su pensamiento al proponer que el principio originario no podía ser algo concreto o limitado. Él introdujo el concepto de apairán, que significa lo infinito o lo indefinido. Según Anaximandro, el mundo y todo lo que conocemos surgieron de un principio indeterminado e ilimitado, un algo que no puede ser claramente identificado. Para él, la realidad no es algo que podamos comprender de forma directa, ya que su origen es algo fuera de los límites de nuestra percepción. Por su parte, Anaxímenes de Mileto volvió a un enfoque más concreto, pero distinto al de Tales. Para él, el principio fundamental del universo era el aire. Anaxímenes creía que todo lo que existe surge del aire, y que éste puede transformarse en diferentes formas, como el agua, el fuego o la tierra, dependiendo de cómo se condense o se rarefacción. El aire, para él, era la sustancia que subyace a todas las demás. Heráclito, otro pensador clave, ofreció una visión completamente diferente. En lugar de buscar una única sustancia, como el agua o el aire, Heráclito se centró en el concepto de cambio. Para él, el universo está en constante flujo, y lo único constante es el cambio mismo. Heráclito es famoso por su afirmación de que todo fluye,
lo que quiere decir que nada permanece igual. En su visión, el fuego simbolizaba este proceso de transformación y transformación constante, como una metáfora de cómo todo en el mundo está siempre cambiando. Finalmente, Parménides, uno de los filósofos más radicales, desafió la visión de Heráclito. Él sostuvo que el ser, la realidad última, es una entidad perfecta, inmóvil, inmutable e indivisa. Parménides argumentó que el cambio y la multiplicidad que vemos en el mundo son ilusorios, y que en realidad solo existe una única y eterna realidad. Para él, el ser no puede ser dividido ni alterado, ya que cualquier cambio implicaría la existencia de algo distinto, lo cual no es posible en su visión. Estos presocráticos sentaron las bases de diversas interpretaciones monistas, cada uno proponiendo una sustancia o principio único como el origen del cosmos. Mientras que algunos como Tales y Anaxímenes buscaron una sustancia concreta como base de todo, otros como Anaximandro y Parménides adoptaron conceptos más abstractos y filosóficamente complejos. Posteriormente, tras la época de Sócrates, pensadores como los neopitagóricos, entre ellos Apolonio de Tiana, continuaron esta línea de pensamiento monista. En su cosmología, la mónada o el uno se convierte en el principio supremo del universo, una entidad que da origen a todo lo demás, pero que permanece más allá de la comprensión humana directa. Los estoicos también abrazaron una visión monista, pero de una manera algo distinta. Para ellos, solo existía una sustancia fundamental, que identificaron con Dios. En su cosmología, el mundo es una manifestación de esta única sustancia divina, y todo lo que ocurre está determinado por un orden racional, divino. En el platonismo medio, con pensadores como Numenio, la concepción monista se desarrolla aún más. En este caso, el universo emana de la mónada o del uno, que es la fuente de toda existencia. La realidad sigue una jerarquía, y de la mónada emergen diversas entidades y principios. El neoplatonismo, con filósofos como Plotino, lleva al monismo a su culminación. Para Plotino, el universo proviene de un principio supremo y trascendente, que él llama el único. Del único emanan las diferentes realidades del cosmos, como la mente divina, nous, el alma cósmica, psique, y el mundo, cosmos. Para Plotino, todas las cosas existen porque emanan de ese principio único e inefable, pero a la vez todo es parte de un orden cósmico divino. Estas visiones monistas han dejado una huella profunda, y aunque han sido interpretadas de muchas formas, todas comparten la idea de que la realidad última es una, inmutable y fundamental, a pesar de la apariencia de diversidad y cambio que percibimos en nuestro día a día. El panteísmo es una visión que entiende que Dios no es algo separado o distinto del universo o de la naturaleza, sino que todo lo que existe está, de alguna manera, compuesto por lo divino. Según esta creencia, todo lo que vemos, experimentamos y conocemos es una manifestación o parte de Dios, y no hay una separación clara entre lo divino y lo mundano. De esta forma, el panteísmo borra la línea entre lo espiritual y lo material, considerando que ambos forman una unidad integral. En lugar de ver a Dios como un ser personal, separado de la creación, el panteísmo sostiene que todo es, en última instancia, una única entidad divina. El concepto del panteísmo, aunque tiene raíces muy antiguas, alcanzó una mayor popularidad en la época moderna gracias a pensadores como Baruch Spinoza, un filósofo del siglo XVII, cuya obra influyó profundamente en la forma en que se entiende la relación entre lo divino y el mundo. En su obra Ética, Spinoza desafió las ideas dualistas que habían sido promovidas por René Descartes, quien había propuesto que el cuerpo y la mente son dos entidades separadas. Spinoza, en cambio, argumentó que todo es una única sustancia, y esa sustancia es Dios. Para él, Dios no era un ser trascendente y personal, sino la totalidad del universo, la única realidad verdadera, presente en cada aspecto del mundo. Por ello, en la visión de Spinoza, todo lo que existe forma parte de Dios, desde las estrellas hasta las hojas que caen de los árboles. Aunque el término, panteísmo, no fue acuñado hasta después de su muerte, muchos lo consideran el máximo exponente de esta corriente filosófica. El panteísmo está muy relacionado con el monismo, una corriente filosófica que postula que todo lo que existe tiene una única fuente o sustancia fundamental. En este sentido, los panteístas creen que toda la realidad es una sola sustancia, que puede ser vista como Dios,
naturaleza o universo. Para los panteístas, no hay una división entre lo divino y lo creado. Todo está interconectado y todo forma parte de un todo unificado. Entre los panteístas más célebres se encuentran los estoicos, los pensadores renacentistas como Giordano Bruno, y por supuesto, Spinoza. Cada uno de ellos, desde su propia perspectiva, desarrolló una visión del universo en la que lo divino no solo abarca todo lo que existe, sino que lo constituye. El panteísmo no es la única corriente que aborda la relación entre Dios y el mundo. Existe también el panenteísmo, una corriente que se parece al panteísmo pero con diferencias importantes. El panenteísmo también sostiene que lo divino está presente en todo, pero a diferencia del panteísmo, no afirma que todo sea Dios. En lugar de ello, el panenteísmo enseña que Dios está en todo y también trasciende todo. Es decir, para los panenteístas, el universo es una expresión de lo divino, pero no se reduce a lo divino. En algunas versiones del panenteísmo, se considera que el universo está contenido dentro de Dios, quien lo trasciende y lo anima, pero no se identifica completamente con él. La diferencia clave entre panteísmo y panenteísmo radica en cómo se entiende la relación entre Dios y el mundo. El panteísmo afirma que todo es Dios, mientras que el panenteísmo sostiene que Dios está en todo, pero trasciende todo. Algunas corrientes del pensamiento hindú, por ejemplo, adoptan una visión panenteísta, en la que lo divino permea toda la existencia, pero también la trasciende. Además, el concepto de tzimtzum en la tradición mística judía es un ejemplo de cómo algunas versiones del panenteísmo consideran que Dios, en un acto de autolimitación, crea el espacio para que el universo exista de manera independiente, pero siempre interpenetrado por lo divino. El panenteísmo ha sido defendido por pensadores modernos como Paul Tillich, un teólogo cristiano, quien propuso una visión de Dios como el ser último, que se encuentra en todas las cosas, pero también lo trasciende. Otros, como el teólogo místico Matthew Fox, también han explorado este concepto dentro del contexto cristiano, argumentando que Dios no solo está presente en todo lo creado, sino que también trasciende toda la creación. El pandeísmo, un concepto que surge al combinar elementos del panteísmo y el deísmo, presenta una visión interesante y única de la relación entre lo divino y el universo. Para entenderlo mejor, es útil desglosar las dos corrientes filosóficas que se entrelazan en este concepto. El panteísmo es la creencia de que Dios o lo divino está presente en todo lo que existe, y que el universo mismo es una manifestación de lo divino. No hay una distinción clara entre el creador y la creación, todo lo que existe es, en última instancia, una parte de Dios. Por otro lado, el deísmo sostiene que Dios creó el universo, pero una vez creado, se retiró y dejó de intervenir activamente en el mundo. El deísmo es más racionalista, y para sus defensores, la existencia de Dios puede ser confirmada por la razón, pero no por la revelación o la intervención divina continua. El pandeísmo fusiona estos dos enfoques de manera intrigante. En lugar de un Dios que simplemente abandona su creación, como en el deísmo, o un Dios que sigue siendo inmanente en todo, como en el panteísmo propone que el creador del universo se convirtió en el universo. En otras palabras, Dios no solo creó el mundo y luego se retiró, sino que se transformó en el mundo mismo, dejando de ser una entidad separada y trascendente. Esta visión busca dar respuestas a preguntas que los enfoques puramente deístas y panteístas no logran abordar adecuadamente. Desde la perspectiva de los panteístas, el pandeísmo responde a la pregunta de cómo pudo haberse originado el universo y cuál es su propósito. En cuanto a los deístas, el pandeísmo da una explicación de por qué el creador ya no interactúa con la creación, porque se ha convertido en ella. Al buscar reconciliar la idea de un creador que de alguna manera sigue siendo parte del mundo creado, el pandeísmo ofrece una solución que ni el panteísmo ni el deísmo por sí solos logran ofrecer. A través de esta integración, se ofrece una visión del universo donde lo divino y lo natural están profundamente entrelazados, pero sin la idea de un ser personal y separado de su creación. En cuanto a las religiones de la India y de Asia Oriental, la preocupación central es, más allá de la relación entre cuerpo y mente, la búsqueda de una realidad última o un absoluto que está más allá de los fenómenos y las apariencias cambiantes del mundo. Este enfoque está enraizado en la necesidad de trascender el ciclo de sufrimiento, dukkha y renacimiento, buscando una liberación espiritual que conduzca a un estado de iluminación o liberación. En el hinduismo,
Por ejemplo, una corriente importante es el Vedanta, que se basa en la interpretación de los Vedas y los Upanishads, textos fundamentales en la tradición hindú. El Vedanta busca una armonización de las diversas ideas sobre la naturaleza de la realidad y el universo que se encuentran en estos textos. Existen diversas escuelas dentro del Vedanta, y una de ellas es el Visistadvaita, o monismo calificado, que fue formulado por Ramanuja. Esta escuela sostiene que, aunque la realidad es una, tiene diferentes aspectos, como una unidad con calificación. Otra escuela importante es la de Suddhadvaita, que propone un monismo más esencial, según el cual todo es una unidad pura. También está el Dvaitadvaita de Nimbarka, que combina el dualismo con elementos de monismo, y el Achintya-Vedaveda de Chaitanya Mahaprabhu, que enseña la idea de una unidad y diferencia que no puede ser completamente comprendida desde una perspectiva lógica, lo que podría verse como una mezcla de dualismo y monismo. En budismo, por su parte, la visión ontológica es diferente. No se busca una sustancia inmutable o eterna como en el hinduismo, sino que la realidad se concibe como vacía de una esencia permanente e inmutable. En este sentido, el budismo se aleja del concepto de un absoluto fijo, y en su lugar, se enfoca en comprender los procesos cambiantes de la existencia y la naturaleza del sufrimiento, buscando liberarse del ciclo de renacimiento, samsara, a través de la comprensión directa y la práctica espiritual. Por lo tanto, aunque las tradiciones religiosas y filosóficas de Asia, como el hinduismo y el budismo, abordan la cuestión del ser y la realidad de manera distinta, todas comparten un interés común en la trascendencia de la apariencia material y en la búsqueda de una comprensión más profunda de la naturaleza del universo y nuestra relación con él. En el caso del panteísmo, también se podría interpretar como una tentativa de abordar de manera similar las preguntas filosóficas sobre la creación y la naturaleza divina, aunque desde una perspectiva más integrada con la idea de que la divinidad y el universo son una y la misma cosa. La colonización británica de la India tuvo un impacto profundo en la sociedad hindú, no solo a nivel político y social, sino también en su pensamiento filosófico y religioso. Frente a la influencia de la cultura y filosofía occidentales, muchos intelectuales hindúes comenzaron a explorar y adaptar estas ideas en su propio contexto, integrándolas con las tradiciones del hinduismo. Esta mezcla resultó en un hinduismo modernizado que no solo revitalizó las ideas religiosas y filosóficas dentro de la India, sino que también atrajo el interés y la admiración en Occidente. Un ejemplo fundamental de este proceso de renovación fue Swami Vivekananda, quien desempeñó un papel clave en la difusión del Vedanta Advaita en el mundo occidental a finales del siglo XIX. Su contribución fue trascendental, ya que a través de la misión Ramakrishna, Vivekananda presentó las enseñanzas de Sankara sobre el Advaita Vedanta, particularmente el concepto de la unidad esencial entre el Brahman, la realidad última, y el Atman, el ser individual. En este contexto, la meditación y el Nirvikalpa Samadhi no son tanto medios para alcanzar una meta futura, sino para reconocer la unidad inherente entre estos dos principios. Según Vivekananda, el yoga y la meditación no buscan la supresión total del pensamiento, como en algunas formas clásicas, sino la identificación con lo universal y la realización de nuestra verdadera naturaleza como conciencia. Vivekananda, quien fue descrito por algunos como una de las figuras más influyentes del hinduismo moderno, introdujo un enfoque inclusivo del hinduismo. Su visión se basaba en la idea de que lo divino está presente en todos los seres y que cada ser humano tiene la capacidad de experimentar una unión con esa divinidad innata. Este enfoque no solo promovió una comprensión más profunda de la espiritualidad hindú, sino que también fomentó la armonía social y el amor entre los individuos. Según él, la diversidad del hinduismo no es un obstáculo, sino una expresión de una unidad esencial que subyace en todas sus manifestaciones. Para muchos hindúes contemporáneos, la visión de Vivekananda sigue siendo la interpretación más representativa de su tradición religiosa. Su énfasis en el monismo, la idea de que todo está interconectado y que la unidad subyace en la aparente multiplicidad, es un principio central tanto en los Upanishads como en el neohinduismo moderno. Por otro lado, en el budismo, especialmente en la tradición Mayamaka, la cuestión de la no dualidad y la relación entre la forma y la vacuidad es esencial. El Canon Pali sugiere que tanto el pluralismo como el monismo son visiones especulativas que deben ser trascendidas. En las enseñanzas del budismo, especialmente las del filósofo Arjuna,
se insiste en que la realidad no debe ser dividida en categorías fijas, ya que todas las dualidades, como la de lo relativo y lo absoluto, son ilusorias. Según el budismo, la verdadera comprensión de la realidad implica reconocer la vacuidad de todas las cosas, lo que significa que no tienen una existencia inherente o separada. La famosa afirmación del Sutra del Corazón, la forma es vacuidad, la vacuidad es forma, resume esta perspectiva no dual. A lo largo de las diversas escuelas del budismo, como el Yogacara, se distingue entre diferentes niveles de verdad. Por ejemplo, la doctrina de las dos verdades de Madhyamaka establece que hay una verdad relativa, la de los fenómenos del mundo cotidiano, y una verdad última, la realidad absoluta o vacuidad. El budismo no ve estos niveles como opuestos, sino como complementarios. En este sentido, el budismo chino y coreano también han desarrollado interpretaciones que subrayan la integración de lo absoluto en el mundo relativo, un concepto que resuena con el énfasis de la filosofía china en la importancia de la realidad cotidiana. Dentro del budismo, se plantea una reflexión filosófica crucial: cómo se relacionan entre sí el samsara, el ciclo de renacimiento y sufrimiento, y el nirvana, la liberación. Aunque las enseñanzas de Nihon intentan mostrar la falsedad de la dualidad entre estos dos reinos, persiste la pregunta de cómo lo absoluto se manifiesta en la realidad fenoménica. Este cuestionamiento ha llevado a diversas respuestas y esquemas pedagógicos, como las 5 rangos de Tosan y las 4 formas de conocimiento de Akuin, que buscan enseñar a los practicantes cómo integrar la comprensión de la vacuidad y la forma en su práctica espiritual. Así, tanto el hinduismo moderno, con figuras como Vivekananda, como el budismo, con sus profundos análisis filosóficos sobre la no dualidad, ofrecen enfoques fascinantes sobre la interrelación entre lo divino, lo absoluto y el mundo relativo. Ambos sistemas filosóficos se centran en superar las apariencias superficiales y alcanzar una comprensión más profunda de la unidad subyacente de toda la realidad, aunque cada uno lo haga desde perspectivas y tradiciones distintas. El sijismo se adhiere a un concepto de monismo absoluto, según el cual la realidad última es Dios, y todo lo que perciben nuestros sentidos es una ilusión. Según la filosofía Sij, las formas materiales están sujetas al tiempo, por tanto, son transitorias, mientras que solo la realidad de Dios es eterna e inmutable. Se cree que el Atma, alma individual, proviene de Paramatma, el alma suprema, y que, eventualmente, se fundirá nuevamente con él. Este concepto se ilustra con la idea de que el alma es como una chispa que proviene del fuego, aunque es distinta en apariencia, sigue siendo parte del fuego mismo. En palabras de Gurú Arjan, el quinto gurú Sij, se afirma que, de la misma manera que el agua de una corriente se convierte de nuevo en agua, las almas, que surgen del ser universal, regresarán a él. Así, el monismo en el sijismo refleja una visión de unidad en la que lo divino y el alma son esencialmente lo mismo. En las religiones abrahámicas, el concepto de la divinidad varía significativamente. En el judaísmo, el pensamiento tradicional considera a Dios como un ser separado de la creación, trascendente y fuera del tiempo. Maimónides, un influyente filósofo judío medieval, defendió que Dios es incorpóreo, la causa primera de todo lo existente, y que atribuirle corporeidad sería incompatible con su naturaleza. Aunque algunos místicos hasídicos, como Siner Saalmin de Liadi, argumentaban que la presencia divina está inmanente en la creación, insistiendo en que la esencia de Dios debe estar presente en todo, Maimónides veía que Dios, aunque presente en el mundo, no debía confundirse con él. El cristianismo, por su parte, mantiene una clara distinción entre el creador y la creación. Los cristianos creen que Dios creó el universo ex nihilo, es decir, a partir de la nada, y no de su propia sustancia, lo que implica que Dios trasciende la creación. Algunos movimientos dentro del cristianismo, como el panteísmo cristiano, buscan ver una unidad más profunda entre Dios y el universo, pero la enseñanza ortodoxa sigue defendiendo la separación entre el creador y la creación. El filósofo Agustín de Hipona, en su obra sobre el libre albedrío, argumentó contra el dualismo radical, proponiendo que el mal no es un principio opuesto al bien, sino simplemente la ausencia de este último. En una línea similar, C.S. Lewis también rechazó un dualismo absoluto entre Dios y Satanás, al considerar que el mal no tiene existencia propia, sino que depende del bien para su manifestación. Otros teólogos, como Greg Boyd, han argumentado que la lucha entre Dios y Satanás refleja un
dualismo limitado, en el que el mal tiene lugar dentro de los límites establecidos por el libre albedrío otorgado por Dios. La teología de los santos de los últimos días, Sud, presenta una forma particular de monismo que combina el materialismo y el eternismo. Según esta visión, la creación no ocurrió ex nihilo, de la nada, como en el cristianismo tradicional, sino ex materia, de materia eterna preexistente. Este concepto fue expresado por figuras clave como Parley Pratt y Joseph Smith, el fundador del movimiento, quienes sostuvieron que no hay una distinción fundamental entre lo espiritual y lo material. Ambos son igualmente eternos y, en última instancia, son manifestaciones de una misma realidad o sustancia. En esta cosmovisión, tanto lo espiritual como lo material son parte de una realidad única y eterna. Parley Pratt fue más allá al sugerir que los elementos eternos y autoexistentes poseen ciertas propiedades inherentes, como inteligencia, que se adapta a diferentes esferas. Este pensamiento se aproxima al vitalismo y a una adaptación evolutiva, sugiriendo que la materia no es solo algo inerte, sino que tiene una forma de inteligencia que permite su evolución. Esta perspectiva es semejante a la monadología de Gottfried Leibniz, que postulaba que la realidad se compone de átomos mentales o centros vivos de fuerza. En una línea similar, Brigham Young presentó una visión de la materia como esencialmente dinámica y vital. Para él, cada partícula de materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, posee vida y opera con una forma de inteligencia. Este concepto también fue respaldado por Iona Wheatstone, quien afirmó que la vida no es más que materia en movimiento, sugiriendo que toda la materia en el universo está viva de alguna manera. Wheatstone se mostró reacio a adoptar una visión de panpsiquismo, la idea de que toda la materia tiene una conciencia o mente. En el Islam, la visión monista de Dios se articula principalmente a través del concepto de Tauhid, que es la unicidad y unidad absoluta de Dios. El Corán ofrece una imagen de Dios como el principio único que da origen y controla toda la realidad. Algunos estudiosos, como Vincent Cornell, sostienen que el Corán describe la realidad como un todo unificado, donde Dios es la única causa y fuente de todo lo existente. En esta interpretación, todo lo que existe puede verse como una manifestación de Dios, aunque no necesariamente implica una identificación total entre Dios y la creación. La mayoría de los eruditos musulmanes, sin embargo, argumentan que el Corán distingue claramente entre Dios y su creación, considerando que todo lo creado depende de la existencia de Dios, pero no es idéntico a él. Dentro del sufismo, algunos místicos defendieron el monismo, una visión que sostiene que todo lo que existe emana de una realidad unificada. Un ejemplo destacado de esto es el poeta persa Rumi, 1207 a 1273, quien expresó esta idea en su poema didáctico Masnavi. Rumi aboga por la unidad, Wahdat, y afirma que todo lo que se ve en ese contexto, excepto el uno, es un ídolo. Esta noción implica que, en última instancia, solo la unidad divina es real y todo lo demás es una manifestación de esa realidad. No todos los místicos sufíes adoptaron esta perspectiva monista. Ahmad Sirindi, por ejemplo, defendió una visión más dualista, subrayando la separación entre Dios y el universo, lo que implica que, aunque Dios está presente en todo, sigue existiendo una distinción esencial entre el creador y la creación. El más influyente de los monistas islámicos fue el filósofo sufí Ibn Arabi, 1165 a 1240, quien desarrolló el concepto de la unidad del ser, Wahdat al-Bu'ide, que algunos interpretan como una filosofía monista. Nacido en Al-Ándalus, Ibn Arabi tuvo un impacto profundo en el pensamiento islámico, y fue reconocido como el gran maestro en el mundo musulmán. Su filosofía sostiene que no hay distinción real entre Dios y el universo, ya que todo emana de la misma fuente divina. Las ideas de Ibn Arabi fueron criticadas por Ahmad Sirindi, quien abogó por una visión en la que se mantiene la separación entre el creador y su creación. Posteriormente, pensadores como Zabaliulla de Lawi intentaron reconciliar estas dos perspectivas, sugiriendo que las diferencias entre ellas eran semánticas y que la existencia universal, creación, emana de la esencia divina, pero sigue siendo distinta en su naturaleza. En el chiismo, la doctrina de Wahdat al-Bu'ide también encontró seguidores, especialmente en la filosofía racionalista del chiismo duodecimano. Ruhollah Khomeini,
uno de los más prominentes pensadores chiíes del siglo XX, fue un importante defensor de esta visión, que subraya la unidad esencial del ser y la divinidad. Por otro lado, la fe Bahá'í con acento también presenta elementos monistas en su doctrina. Aunque se centra en cuestiones sociales y éticas, algunos de sus textos fundamentales, como los 7 valles y las palabras ocultas, contienen elementos místicos y monistas. En la enseñanza Bahá'í con acento, se considera que las diferencias entre visiones dualistas y monistas no son de naturaleza jerárquica, sino que dependen de la perspectiva de los observadores. La fe Bahá'í con acento sostiene que Dios es incognoscible y que cualquier conocimiento humano de él es relativo y limitado, lo que implica que toda verdad es una interpretación desde el punto de vista humano, no una verdad superior o inferior. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.